vamos a continuar haciendo algunos ejercicios. No, les recuerdo que estamos viendo la situación del pasado próximo de los verbos modales, ¿no? Eh, y habíamos visto algunas características. Ahora, hoy vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a intentar cambiar el auxiliar. Vamos a cambiar el auxiliar de estas frases. Por ejemplo, en la frase número 1 que tenemos aquí, tenemos mi sono dovuto adattare all'Italia. Mi sono dovuto adattare all'Italia. Aquí utilizo el auxiliar essere, ¿no? Digo mi sono, porque tenemos el verbo adattare, que es el principal, ¿no? Ahora, cuando lo vamos a transformar cambiando el auxiliar, ¿no? Tenemos que también transformar el orden de los elementos en la frase, ¿no? O sea, cuando utilizamos el auxiliar avere con un verbo reflexivo es porque en el verbo tenemos el pronombre pospuesto, como habíamos visto. ¿Mm? Adaptarmi incluye este mi, que es justamente la parte del pronombre pospuesto dentro del verbo. Por ende, en este caso, siempre vamos a tener el auxiliar avere al inicio bueno, como auxiliar de la construcción del pasado próximo. ¿Sí me dejo entender con esto? Esto ya lo vimos también ayer. Sí, profe. Un rompecabezas, pero sí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ok, bien, gracias. Entonces vamos a ver, vamos a intentar realizar el resto de frases, justamente para asimilar mejor esta parte, porque ya ayer estuvimos haciendo con estos ejercicios, estuvimos viendo justamente esta parte, ¿no? De completar con el auxiliar correcto, basándonos en el verbo principal de la oración, ¿no? Entonces, ahora, esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta al momento de conjugar todos estos elementos, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, antes de hacer estas frases, quisiera mostrarles algo en de la 1. Déjenme que abro las diapositivas. Un segundito. ¿Alguien recuerda en qué unidad vimos los verbos modales? Sí, profe, fue al último, ahorita te digo. Ah, ya De está, ya hecho, lo encontré. fueron 4 los que nos Exacto, sí. presentaste. Fueron 4 Aquí verbos. están. Sí, eso estaba buscando para hacerles recordar de qué tratan los verbos modales, ¿no? Porque creo que los estamos viendo, pero no hemos visto bien, no hemos recordado bien de qué trata. Lo vimos en la unidad 5 y verbi modali, y habíamos visto los 4, ¿no? Los 4 que son porque son esos, nada más los que se comportan de este modo. El verbo volere, que es querer, el verbo sapere, el verbo dovere y el verbo potere, ¿no? Son estos verbos, se les conoce como verbos modales porque justamente lo que se hace es complementa su significado con otro verbo al infinitivo, ¿no? Entonces, déjame que los escriba aquí, ¿no? Se les conoce como verbos modales, se les llama mejor. Porque para que puedan ser utilizados en una frase, es necesario complementarlos con otro verbo al infinitivo. ¿Ok? Entonces, esa es la característica principal, ¿no? Que habíamos visto justamente la parte de io voglio mangiare, por ejemplo. Io voglio mangiare, io voglio bere, io voglio, no lo so, andare al parco, ¿no? Vemos como el verbo volere, voglio, ¿no? Es justamente necesario complementar con otro verbo al infinitivo para poder tener el significado, ¿no? Entonces, justamente en la frase, ¿no? Io voglio andare al parco y
loro possono parlare in italiano, ¿no? Vemos cómo justamente complementa el significado del verbo, ¿no? Y ahora ya tiene un sentido más claro. No, para eso los utilizamos, ¿no? Los que van a estar ahora en color azul van a ser justamente los verbos modales y los que van a estar subrayados son justamente los verbos al infinitivo que complementan el significado de los verbos modales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una pequeña, un pequeño repaso de lo que se trata, ¿no? Los verbos modales. ¿De acuerdo, chicos? Ok, de acuerdo. Gracias. Ahora, regresando a nuestras diapositivas, tenemos aquí que hay que cambiar entonces hay que cambiar el pronombre, el auxiliar, perdón. Entonces, vamos a ir viendo cómo queda. Vamos a ver la número 2. Ho dovuto alzarmi alle 6. ¿Cómo transformamos? Mi sono dovuto alzare alle 6. Exacto. Ujú. Muy bien. No, mi sono dovuto alzare alle 6. No, porque en este caso la frase ya tenía la parte de mi, ¿no? O sea, ya tenía el pronombre pospuesto, entonces ya empezaba con el verbo avere. Para transformar el auxiliar, para transformarlo, había que utilizar justamente eh, había que cambiar el orden, ¿no? Del pronombre, ¿no? Y ponerlo al inicio. En vez de alzarmi, mi sono dovuto alzare alle 6. Bien, vamos con la 3. Ok. Mm, No ti sei. Ah, no. Non hai voluto vestirti in modo elegante, ¿no? No quisiste vestirte en modo de manera elegante. ¿Cómo vamos a transformar el auxiliar? No ti sei. Estoy raro. No. Sí, 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 sí. ¿O Continúa. sí? Sí. Ujú. No ti sei voluto vestire Ujú. in modo elegante. Exactamente. No, non ti sei voluto vestire. Non ti sei voluto vestire in modo elegante. No, porque cambiando el pronombre, el auxiliar, perdónenme, siempre me confundo. Cambiando el auxiliar, no, ya no tenemos avere, sino tenemos essere. Pero Claro. también sucede porque claramente ahora el verbo no está con el pronombre pospuesto. Aquí sí lo estaba, no era vestir ti. Acá también, alzar mi. Entonces, como decía la regla anterior, no lo olviden, ¿no? Lo vamos a utilizar avere justamente con los verbos con el pronombre pospuesto. Entonces, cada vez que nos encontremos así, svegliarmi, svegliarti, vestirti, alzarmi, tiene pronombre pospuesto, entonces vamos a utilizar el verbo al auxiliar avere. En este caso, cuando lo transformamos, no utilizamos avere. Y aquí utilizamos el auxiliar que se contempla por el verbo principal, que sería vestire. Si vamos a Vestire. pensarlo, si vamos a pensarlo en el pasado próximo normal, ¿no? Sin verbo modal, ¿cómo decimos, no? Mi sono vestito. Vestito. Entonces, justamente, el auxiliar a utilizar será essere, ¿no? Entonces, por eso, al momento de transformar, de cambiar el auxiliar, quedaría no, non ti sei voluto vestire in modo elegante. ¿Ok? Ok. Ujú. Ok. Ok. Bene. Ok.
Vamos con la número 4. Perché Tania non ha voluto scusarci? Scusarsi, perdón. Perché Tania non è voluta scusare? Mm, ujú. Casi. Pi, 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 pi. Perché Tania Non è voluta excusare. No. Perché Tania, no, a ver, perché Tania non ha voluto scusarsi? ¿No? Aquí tenemos justamente auxiliar avere porque tenemos el verbo con pronombre compuesto, pospuesto. Ok. Ahora, si tenemos que transformar el verbo, ¿no? Scusarsi al pasado próximo normal, ¿no? Si yo quiero decir, tengo el verbo scusarsi, ¿no? Que quiere decir pedir disculpas. ¿Ok? Ahora, si tengo este verbo, un segundo. Si tengo este verbo, ahora, ¿cómo lo digo yo en el pasado, al pasado próximo? No, si tengo ley, todo esto al pasado próximo. ¿Cómo quedaría? Excusata. Ay, Sí, pero habría que utilizar el auxiliar, ¿no? ¿Qué auxiliar utilizamos para crear el pasado próximo de este verbo? E, Entonces, ¿cómo quedaría? em, excusata, ¿Qué pronombre utilizamos? pronombre, ley, Ley. ley, Ujú, e, excusata, mm, excusata, ajá. excusata. ¿Sí? Bueno, ok, sí. Pero falta algo. Em, ley, excusata. Mm, Falta Falta. el querer. ¿Por qué ley? No, 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 porque aquí no, no, aquí no hay verbo modal, solo con estos elementos. Ah, ok. Ok, ¿qué falta aquí? Non, Scusata. No, no, non, no. Está bien el auxiliar y también está bien el participio pasado. Solamente falta un pequeñísimo elemento. lei non è scusata? No, 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 no he dicho negativo. Solo estos elementos tenemos. Ah, ok. Si dejamos así la frase, aquí estamos poniendo el pasado próximo, non di scusarsi, sino di scusare, disculpar. Yo en cambio estoy diciendo excusarsi. ¿Qué falta? ¿No? ¿Se los digo yo? Sí, profe, no. Ok. El sí, chicos. El sí del verbo reflexivo. ¿Mm? Que tenemos acá un verbo reflexivo, ¿no? Entonces, lei si è scusata. Ella se disculpó. Ahora, acá en cambio tenemos non ha voluto scusarsi. Non ha voluto scusarsi. Al transformar, cambiando el auxiliar, no va a quedar de la siguiente forma. Perché Tania non si è voluta scusare? Ok. Porque el sí de excusarsi pasa a la parte inicial. Luego, volere, no, recuerden que volere es un verbo modal. Por ende, vamos a necesitar un verbo al infinitivo después. Claramente, excusare, ¿no? Porque ya lo tenemos aquí. No, voluto scusarsi, perché Tania non si è voluta scusare. ¿De acuerdo? Sí, ok. Ujú. Sí, sí. Sí.
Porque el sí, no, el sí de excusarse ya va aquí. Entonces nos queda excusar, no existe. Sabemos que existe excusar, entonces ese es el que utilizamos. ¿Vale? Ok. Ujú. Es confuso, pero sí. Sí, es confuso porque justamente este es muy extraño en cómo se comporta. Ya ni les digo cuando tuve que enseñarle esto a los niños chinos con quien trabajaba antes. Ya se imaginarán. No, para ellos que no tienen pronombres específicos, bueno, sí tienen sus pronombres, pero no tienen tanta variación en las palabras, ¿no? En el idioma chino no hay género, no hay número, no son así, así, la cosa tal cual, tipo como habla el maestro Yoda, un poco. No sé si vieron Star Wars, ¿no? Así como habla Yoda, ese cosito verde, así se habla, ¿no? Si quisiéramos traducir el chino. Entonces, justamente no, para ellos es muy, muy complicado que en nuestros idiomas romance existan todo este tipo de situaciones. O sea, ya los verbos reflexivos para ellos ya no sabían ni qué cosa eran, ¿no? Porque claramente en el chino no hay este tipo de verbos, ¿no? Entonces es complicado, imagínense, de por sí, ya para uno que tiene un idioma parecido, peor para quien habla o viene de un idioma completamente distinto, ¿no? Entonces entiendo que pueda ser confuso al inicio. Bien, vamos con la 5. Non abbiamo potuto fidarci di lui, ¿no? Quiere decir, no pudimos fidarci, no sé cómo traducirlo, sería algo como tener confianza, ¿no? Tener confianza en él. No, no pudimos tener confianza en él. Confiar, ¿no? Quedaría mejor con confiar. No pudimos confiar en él. Ahora, ¿cómo transformamos el auxiliar? Podía ser non, ay, non, abbiamo, ay, non siamo ci potere. Ay, no. Uh-uh. A ver, Pero ya sí está el chi, pero no está allí no está bien el orden. a ver, non, Ujú. Non, a ver, Ci no, siamo? ajá, non ci sí, siamo, bene, siamo potere, no. no, Potere es ese es el el verbo verbo, modal, el ese sí va siguiente. conjugado al pasado próximo, no al participio. No, Potuto fidare. Potu- tenemos el potuto fidare. siamo, atención, tenemos el siamo, ¿cómo lo acordamos? Ah, es verdad, Potuti. potuti, Potuti, exacto. sí, Non ci número, siamo potuti fidare, 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 ahora sí el infinitivo, di lui. di lui, exacto. Non ci Ay, siamo profe, potuti fidare di qué lui. difícil rompecabezas. Lo sé. Non ci siamo potuti fidare di lui. No, ahí quedaría. Ok, Muy bien. No, porque vean cómo el chi está. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la primera versión de la frase, fidarci, ¿no? Pues un pronombre compuesto. Cuando los transformamos para utilizar el otro auxiliar, o sea, en vez de haber, essere, el chi cambia de posición, no va antes. Non ci siamo potuti fidare di lui. Perché Tania non si è voluta scusare in lugar de perché Tania non ha voluto scusarsi, va antes ¿no? del verbo auxiliar. Exacto. Ok, sí. Ujú. Bien, vamos a ver la 6. Molte persone si sono dovute mettere in fila. Muchas personas tuvieron que ponerse, bueno, formar la fila. Mm, a ver, molte persone hanno, Ujú. Hanno, molte persone hanno, a ver, es que aquí ya no sé.
Molte persone hanno dovuto mettersi in fila. Ah, De nuevo, molte persone hanno dovuto. Dovu- Dobut- dovu- Dovuti. Dobuti. No, No, es Dovuto. dovuto. Recuerden que tenemos auxiliar avere. Con avere nunca se acuerda el participio pasado. Ah, ok. Entonces, Sí, sí, sí. molte persone hanno dovuto, appunto, mettersi, metersi. ¿no? Porque el Mettersi. sí en la primera frase estaba adelante, ¿no? Entonces, para transformarlo, quedaría, ¿no? Al pospuesto, para poder utilizar justamente el auxiliar avere, ¿no? Molte persone hanno dovuto mettersi in fila. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Más o menos. Ujú. Ahí vamos. Ahí van. Pero vean cómo poco a poco se va aclarando el porqué. O sea, a mí me interesa mucho más de que lo dominen, me interesa que lo comprendan el porqué. Ya luego el dominar viene como segundo punto, ¿no? Porque justamente tenemos todavía que practicar más, ¿no? Pero si ya saben el porqué, si yo les digo, ahora es así, ustedes ya saben, cierto, porque ahora tenemos el pronombre pospuesto, por ende el auxiliar puede ser ahora haber. Entonces, si ya saben eso, ya lo captan, para mí ya eso ya está. O sea, ya lo podemos ya dar como algo que ya se entendió, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que intentar ver, pero con las estructuras que estamos viendo ahora. Vamos con las 7, ¿perdón? Digo, razonarlo, el porqué de los Exacto, exacto. cambios de Ujú. los auxiliares. Razonarlo, entenderlo, para luego poderlo aplicar bien. Exacto. Ujú. Vamos con la 7. Non si è potuto assentare. Quiere decir no se pudo ausentar. Non hai potuto assentarsi. Aquí es non si è potuto, entonces el segunda persona, ¿no? Lui, No lei. sería, no, esa es tercera. Ah, perdón, tú. Ahí. Tu hai. No, perdóname, no, justamente es Es tercera persona, ¿no? persona, es tercera, lo siento. Yo Vamos a dije, culpar al COVID. profe, ¿Qué Ok, pasó sí. ahí? no me confundas más. No, lo siento, estaba leyendo la segunda, la frase siguiente. No, el Tiseido Buta. No sé por qué las mezclé. Bien, lo siento. Ok, entonces, non si è potuto assentare, ¿cómo queda? Non Con A, Non ha, ¿qué más? potuto Potuto, assentarsi. perfecto. Non ha potuto assentarsi, ¿no? Claramente auxiliar avere, porque tenemos pronombre pospuesto. Bien, frase número 8. Ti sei dovuta impegnare parecchio. Quiere decir, ¿no? Tuviste que, a ver, ese tipo de frases que jamás en la vida pensé tener que traducir en español. Ahora se los digo. A ver qué dice Santo Google. Ti sei dovuta impegnare. Impegnare es como comprometerse, ¿no? Con algo, ¿no? No, en este caso creo que va a ser mejor decir, tuviste que trabajar mucho, ¿no? Tuviste que comprometerte mucho, ¿no? Porque parecchio justamente tiene este significado, ¿no? De mucho, ¿no? Empeñar, sí, de hecho, es este verbo que quiere decir, ¿no? Comprometerse, esforzarse, trabajar, en el sentido de, no de trabajar como trabajo en sí, ¿no? Como un laboro, ¿no? Sino de trabajar en el sentido de trabajar en un proyecto, trabajar en tus estudios, no trabajar, no sé, en ser mejor persona, en este tipo de cosas. ¿Ok? sí, ok. Entonces, a ver, vamos a intentar transformarlo. Hai Si hay dovuto impegnarti parecchio. vecchio, Exacto. sí, Hai dovuto impegnarti parecchio. ¿Ok?
Sí, Ujú, sí. perfecto. Vean cómo aquí es empeñar ti, porque justamente en la frase inicial tenemos ti. ¿Ok? Vamos con la 9. Ok. No, Non mi sono potuto allontanare. Quiere decir no me pude alejar. Non Non ho potuto Ajá, no potuto. no potuto allontanarmi. Perfecto. allontanarmi. Allontanarmi. No, porque justamente el mi de aquí pasa a estar pospuesto, ¿no? Para poder utilizar avere. No potuto allontanarmi. Muy bien. Y vamos con la última. Laura si è voluta pettinare come te. Laura quiso peinarse como tú. Laura. Laura A. a Ujú. Ah, pettinarsi. antes de petinar, sí. Es voluta. Voluta. Voluto. Voluto, Voluto. recuerden que con avere no hay acuerdo. Voluto. Voluto. Pettinarsi. Ujú. Como Come te. te. Come te. Como te. Ujú. Laura ha voluto pettinarsi come te. Y ya está. Ujú. Terminamos. ¿Cómo está? ¿Se Lo va entendiendo logramos. más? Un poco difícil, pero sí es nada más de concentrarnos y ver los verbos como. Ujú. Sí. Exacto. Sí, es como Sí. que es como, es pensar, ¿no? Así quedar viendo y ver el por qué. Justamente por eso les decía, ¿no? Me interesa que se aprendan ahora el por qué para ya luego poderlos aplicar bien. ¿No? Ya sabiendo el por qué sucede esto, ¿no? Ya es más fácil. ¿Vale? Ok, profe. Muy bien, chicos. Bien, eso sería todo por hoy. Y muchas gracias por haberse conectado. No sé si tienen alguna pregunta antes de que me vaya. No, profe, gracias. Cuídate Ah. mucho. No, profe, todo bien, No, no. gracias. Muchas gracias. Sí, sí, no se preocupe. Bien, muchas gracias entonces por haberse conectado. Díganle a sus compañeros en el grupo que si no se conectan los ponen a riesgo de que luego el grupo se disuelva. No, mentira. Eso lo hago Ay, yo. no. No se preocupen. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿Vale? Cuídense. Chao, Vale, Mani. gracias tú también. Claro, Cuídate. nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao.